El día que encontré el test de embarazo en la basura entendí que la confianza no se rompe de golpe, se desintegra en silencio, como el papel mojado que nadie quiere tocar. No estaba buscando nada, solo iba a tirar una bolsa cuando lo vi asomarse entre restos de café y servilletas arrugadas. Era blanco, pequeño, insignificante a simple vista, pero en ese momento pesaba más que toda mi vida. Lo sostuve con la punta de los dedos como si quemara. 2 líneas. Claras. Imposibles de ignorar. Sentí que el aire se volvía espeso. No supe cuánto tiempo me quedé mirándolo. Mi primera reacción no fue rabia, fue incredulidad. Mi mente intentó protegerme inventando explicaciones que todavía no existían. Nosotros no estábamos buscando un hijo. Ni siquiera habíamos hablado de eso en meses. De hecho, en los últimos meses apenas hablábamos. Caminé hacia la cocina con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Ella estaba de espaldas, lavando los platos, cantando en voz baja como si el mundo fuera un lugar normal. ¿Qué es esto?, pregunté, y mi voz no parecía mía. Ella volteó, vio el test en mi mano y por una fracción de segundo su rostro se congeló. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que algo dentro de mí se rompiera. Luego sonrió, una sonrisa demasiado rápida. «Es de mi amiga», dijo. Así, sin más. Me pidió que lo botara aquí porque en su casa la revisarían. Quise creerle. Dios sabe que quise creerle. Pero había algo en su mirada, una sombra mínima, una grieta en la seguridad de su explicación que se clavó en mí como una astilla. No discutí. No grité. Asentí como un hombre que acepta una versión conveniente porque la alternativa es insoportable. Esa noche no dormí. Escuchaba su respiración a mi lado y me preguntaba si estaba escuchando también el sonido de una mentira. Pensé en los últimos meses, sus llegadas tarde, el teléfono siempre boca abajo, las risas apagadas en el balcón, los estoy cansada que reemplazaron cualquier intento de intimidad. No había pruebas. Solo sensaciones. Pero a veces las sensaciones son más crueles que las pruebas. Me repetí su frase una y otra vez, ¿es de mi amiga? ¿Qué amiga? No mencionó nombre. Yo tampoco lo pedí. ¿Por qué no lo pedí? Porque en el fondo tenía miedo de que al pedir detalles, la historia se desmoronara. Y si se desmoronaba, mi matrimonio se iba con ella. Los días siguientes se volvieron una tortura silenciosa. La observaba sin que lo notara. Cada gesto, cada mensaje que llegaba a su teléfono, cada salida rápida al supermercado se transformó en un posible indicio. Me convertí en alguien que no reconocía. Revisé la basura 2 veces más, como si esperara encontrar otra pista. Me sorprendí oliendo su perfume para detectar un aroma ajeno. Me odié por hacerlo, pero no podía detenerme. La desconfianza es una infección lenta. No duele al principio. Solo arde un poco. Luego te consume. Una semana después mencioné el tema con aparente calma. ¿Y tu amiga, está bien? Ella dudó apenas un segundo antes de responder. Sí, al final no era nada. Ese no era nada me atravesó. Si no era nada, ¿por qué 2 líneas? No soy ingenuo. He visto suficientes pruebas para saber lo que significan. Empecé a recordar fechas. Nuestro último intento de acercarnos. La distancia que se había instalado entre nosotros como un tercero en la cama. Y entonces apareció el pensamiento que más miedo me daba, ¿y si estaba embarazada, pero no era mío? Ese pensamiento no gritaba, susurraba. Y los susurros son más peligrosos. Durante años creí que la traición era un acto explosivo, algo que descubres con gritos, puertas azotadas, confesiones desesperadas. Nunca imaginé que sería así, silenciosa, ambigua, escondida entre restos de comida. Intenté comportarme normal. La abrazaba. Le decía que la amaba. Ella respondía igual. Y eso era lo más perturbador. Si estaba mintiendo,
Lo hacía con una naturalidad devastadora. Si decía la verdad, yo me estaba convirtiendo en el villano paranoico de nuestra historia. Empecé a cuestionar mi cordura. Tal vez era inseguridad mía. Tal vez estaba proyectando miedos antiguos. Mi padre fue engañado por mi madre. Crecí viendo cómo un hombre fuerte se desmoronaba por sospechas que resultaron ser ciertas. Siempre juré que no viviría lo mismo. Y sin darme cuenta estaba repitiendo el mismo guión. Una noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono. Nunca lo había hecho. Mis manos temblaban. No me sentía orgulloso. Me sentía desesperado. Revisé conversaciones. Nada explícito. Pero encontré un nombre que se repetía más de lo normal. Andrés. Mensajes borrados en una parte del chat. Espacios vacíos donde deberían estar palabras. Cuando alguien borra algo, no borra solo texto, borra tranquilidad. Cerré el teléfono y lo dejé exactamente como estaba. Me senté en la oscuridad del salón y lloré en silencio. No porque tuviera pruebas definitivas, sino porque entendí que ya no confiaba en ella. Y sin confianza, el amor se vuelve frágil, casi imaginario. Al día siguiente la enfrenté. No con gritos, sino con cansancio. ¿Quién es Andrés? Pregunta simple. Respuesta complicada. Me dijo que era un compañero del trabajo. Que exageraba. Que estaba buscando problemas donde no los había. La conversación se volvió un laberinto. Cada vez que intentaba acercarme a una verdad, ella giraba la historia hacia mi desconfianza. El problema no es el test, eres tú, dijo en un momento. Y esa frase me hizo dudar de todo. ¿Era yo? ¿Estaba destruyendo mi matrimonio por una sospecha sin fundamento? Pero entonces recordaba las dos líneas. Claras. Firmes. Imposibles de ignorar. Las semanas pasaron y la distancia creció. Dejamos de tocarnos. Dejamos de mirarnos como antes. Vivíamos juntos, pero no estábamos juntos. Yo sentía que caminaba sobre vidrio. Cada conversación podía romper lo poco que quedaba. Hasta que un día, sin planearlo, vi su calendario abierto en la mesa. Una cita médica marcada semanas atrás. Ginecología. La fecha coincidía con el día después de que encontré el test. Mi corazón volvió a latir con esa violencia conocida. Esperé a que regresara esa noche. No preparé discurso. No ensayé frases. Solo sostuve el calendario frente a ella. Esta vez no hubo sonrisa rápida. No hubo historia inmediata. Hubo silencio. Un silencio tan pesado que parecía tener forma. Y entonces, con la voz baja, dijo lo que yo ya sabía pero no quería escuchar. Si estaba embarazada. El mundo no se detuvo. No hubo música dramática. Solo una sensación de vacío absoluto. ¿Es mío?, pregunté, y esa fue la pregunta más humillante que he hecho en mi vida. Ella lloró antes de responder. Y en ese llanto entendí todo. No hizo falta que dijera el nombre de Andrés. No hizo falta que confirmara fechas. Su silencio fue la confesión. Me contó que fue algo confuso, que se sentía sola, que nuestra distancia la había llevado a buscar consuelo. Me habló de un error, de un momento de debilidad. Palabras que intentaban suavizar lo irreversible. También me dijo que ya no estaba embarazada. Que lo había perdido. No supe qué sentir ante eso. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Rabia? Sentí todo al mismo tiempo y nada a la vez. Me vi a mí mismo desde afuera, como un hombre sentado frente a la mujer que ama, escuchando cómo le explica que otro dejó una huella dentro de ella. Y lo más devastador no fue la infidelidad, fue entender que yo había presentido la verdad desde el primer segundo, pero elegí ignorarla por miedo. Miedo a quedarme solo. Miedo a aceptar que el amor no siempre es suficiente. Esa noche no gritamos. No rompimos nada.
Solo nos miramos como dos extraños que comparten recuerdos pero ya no futuro. Me preguntó si podía perdonarla. Y en ese instante entendí que perdonar no es una decisión romántica, es una condena silenciosa si no nace de la verdad completa. Yo ya estaba herido. Y las heridas que se niegan se infectan. Decidí irme días después. No porque dejara de amarla, sino porque entendí que amar sin confianza es como respirar bajo el agua. Tarde o temprano te ahogas. Empaqué lo esencial. Mientras cerraba la puerta sentí que no solo salía de una casa, salía de una versión de mí que creía en promesas inquebrantables. Han pasado meses. A veces todavía pienso en ella. En lo que pudo ser. En el hijo que no fue. En las dos líneas que cambiaron todo. He aprendido que las verdades incómodas no llegan para destruirte, llegan para obligarte a verte sin máscaras. Yo no era perfecto. Me había vuelto distante, frío, absorbido por mis propios problemas. Pero nada justifica una mentira que te hace dudar de tu propia cordura. Encontrar aquel test en la basura fue como encontrar el reflejo más crudo de nuestra relación, algo oculto, descartado, pero imposible de ignorar. No sé si ella me amó mientras me mentía. No sé si alguna vez fue completamente mía. Lo único que sé es que ese día entendí que la traición no siempre es el final de una historia, a veces es el comienzo de una verdad que te obliga a reconstruirte desde cero. Y aunque todavía duele, prefiero el dolor de una verdad brutal que la calma falsa de una mentira bien contada. Porque al final, las cicatrices no desaparecen, pero al menos te recuerdan que sobreviviste a lo que pensaste que te destruiría. Pensé que al irme el dolor disminuiría, que la distancia sería una especie de anestesia, pero lo que descubrí fue que el silencio amplifica todo. Me mudé a un apartamento pequeño, con paredes blancas que devolvían el eco de mis pensamientos. Las primeras noches no prendía la televisión ni música, como si el ruido fuera una forma de negación. Me sentaba en el sofá y dejaba que los recuerdos llegaran sin filtros. La veía de espaldas en la cocina, escuchaba su risa en el balcón, recordaba la forma en que pronunciaba mi nombre cuando estaba cansada o cuando quería algo. Y entonces, inevitablemente, volvía la imagen del test de embarazo entre la basura, como una fotografía clavada en mi mente que nadie podía despegar. Intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta. La confianza estaba rota. La mentira existió. La traición fue real. Pero las emociones no obedecen argumentos lógicos. Había días en que despertaba con la absurda esperanza de que todo hubiera sido un malentendido, de que sonara mi teléfono y su voz dijera que quería explicarlo mejor, que había más verdad que engaño en lo ocurrido. Y cuando el teléfono sonaba y no era ella, sentía una mezcla de alivio y decepción que me hacía cuestionar mi propia dignidad. Empecé terapia casi por impulso. No porque creyera necesitar ayuda, sino porque temía convertirme en una versión amarga de mí mismo. En la primera sesión apenas hablé. Me limité a decir que mi esposa me había engañado y que yo había decidido irme. La psicóloga me miró en silencio y preguntó algo que no esperaba: ¿qué fue lo que más te dolió realmente? Pensé que diría la infidelidad, pero no. Lo que salió fue distinto. ¿Qué me hizo dudar de mí?, respondí. Y en esa frase entendí que la herida más profunda no era el acto en sí, sino el proceso. Los días de sospecha, la sonrisa rápida, el es de mi amiga, el sentirme paranoico por percibir lo evidente. Me dolía haber ignorado mi intuición por miedo. Me dolía haberme traicionado a mí mismo antes de que ella lo hiciera. Pasaron semanas sin contacto. Hasta que un domingo, mientras intentaba ordenar papeles para distraerme, recibí un mensaje suyo. No era largo. ¿Podemos hablar? Lo leí varias veces antes de responder. No pregunté para qué. No exigí detalles. Solo acepté. Nos vimos en un café donde solíamos ir los sábados por la mañana. El lugar seguía igual, pero nosotros no. Cuando entró, noté que había perdido peso.
Sus ojos tenían una sombra nueva, una especie de cansancio que no recordaba. Nos sentamos frente a frente como si estuviéramos negociando algo frágil. Al principio hablamos de cosas superficiales, como dos desconocidos que comparten un pasado incómodo. Hasta que ella respiró hondo y dijo que necesitaba decirme algo que no había tenido el valor de decir antes. Sentí que el corazón me golpeaba otra vez contra las costillas. Me explicó que cuando descubrió el embarazo entró en pánico. No solo por la infidelidad, sino porque por un instante pensó en decirme que era mío y dejar que la mentira creciera con el niño. Cuando dijo eso, el mundo pareció inclinarse. No era solo que me hubiera engañado. Era que estuvo dispuesta a construir una vida entera sobre una falsedad. No lo hice, añadió rápidamente, como si eso suavizara la confesión. Pero el simple hecho de haberlo considerado me atravesó con una claridad dolorosa. Me habló del aborto espontáneo como algo que la había sacudido por dentro. Dijo que cuando perdió el embarazo sintió alivio y culpa al mismo tiempo. Alivio porque la decisión ya no dependía de ella. Culpa porque ese alivio le reveló algo oscuro sobre sí misma. La escuché sin interrumpir. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Sin embargo, había algo distinto en su tono. No sonaba defensiva. No intentaba culparme por su soledad ni por nuestra distancia. Por primera vez asumía la responsabilidad completa. Te fallé, dijo finalmente, y sus ojos no esquivaron los míos. Quise odiarla en ese momento. Quise levantarme y marcharme para siempre. Pero en lugar de eso sentí una tristeza profunda, casi compasiva. Porque entendí que ella también estaba rota. Que su traición no nació de maldad pura, sino de una suma de vacíos que ninguno de los dos supo enfrentar a tiempo. Hablamos durante horas. Recordamos cómo empezó todo, cómo nos enamoramos sin medir consecuencias, cómo dejamos que el trabajo, el cansancio y el orgullo reemplazaran las conversaciones incómodas. No era una justificación. Era un mapa del deterioro. Cuando nos despedimos no hubo promesas ni reconciliaciones. Solo un abrazo largo que no sabía si era de cierre o de despedida definitiva. Los días siguientes fueron aún más confusos. La conversación removió heridas que apenas empezaban a cicatrizar. Volví a preguntarme si irme era la única opción. Mis amigos tenían opiniones firmes. No se perdona algo así, decían algunos. Otros sugerían que todas las parejas atraviesan crisis y que el amor verdadero implica superar lo impensable. Pero al final ninguna voz externa podía decidir por mí. La única pregunta válida era si podía reconstruir la confianza sin traicionarme de nuevo. Una noche, revisando cajas que había traído del antiguo departamento, encontré fotografías nuestras. En una de ellas estábamos riendo bajo la lluvia, empapados, sin preocuparnos por nada. Me pregunté en qué momento dejamos de ser esas personas. Tal vez la traición no empezó con Andrés. Tal vez empezó cuando dejamos de mirarnos con honestidad. Sin embargo, entender el origen no borraba el impacto. Días después ella volvió a escribirme. Esta vez no pidió hablar. Solo dijo que había renunciado a su trabajo. Que necesitaba empezar de cero. El nombre de Andrés ya no existía en su teléfono. No me lo dijo para impresionarme, sino como quien enumera decisiones tardías. Me preguntó si yo estaría dispuesto a intentar terapia de pareja. Esa pregunta me dejó suspendido. No respondí de inmediato. Pasé la noche pensando en el peso de un sí y en la carga de un no. Sabía que volver implicaba aceptar que la historia ya no sería inocente. Que siempre existiría el recuerdo de aquellas 2 líneas en la basura. Pero también sabía que irme para siempre significaba cerrar la puerta a la posibilidad de transformar el dolor en algo distinto. Acepté asistir a una sesión, con la condición de que no prometía nada más. La primera vez que nos sentamos juntos frente a otra persona sentí vergüenza. No por la infidelidad en sí, sino por exponer nuestra fragilidad.
Hablamos de expectativas no dichas, de silencios acumulados, de resentimientos que nunca verbalizamos. Descubrí que ella llevaba meses sintiéndose invisible, que interpretó mi distancia como desinterés. Yo, por mi parte, había interpretado su frialdad como rechazo. Dos percepciones equivocadas que se alimentaron hasta volverse realidad. En medio de esas sesiones hubo momentos de luz y otros de oscuridad absoluta. A veces salíamos con esperanza. Otras, con la certeza de que lo nuestro estaba demasiado dañado. Una tarde, después de una discusión especialmente cruda, me preguntó si alguna vez dejaría de verla como la mujer que me engañó. La pregunta me obligó a enfrentar algo incómodo. Si decidía quedarme, debía dejar de usar su error como arma permanente. No podía reconstruir algo mientras sostenía la herida abierta. Comprendí que perdonar no era olvidar, sino elegir no revivir el castigo cada día. Pero también comprendí que el perdón no se fuerza. Se construye. Y yo aún no sabía si tenía los materiales necesarios. El verdadero clímax llegó meses después, cuando me dijo que quería que volviéramos a vivir juntos. No como antes, aclaró, sino como dos personas conscientes de sus fallas. La idea me aterrorizó más que la separación inicial. Volver implicaba confiar de nuevo. Implicaba cerrar los ojos sin imaginar sombras en cada rincón. Me pedí tiempo. Esa noche caminé solo por horas. Pensé en el hombre que fui cuando encontré el test. Pensé en el hombre que era ahora. Había cambiado. Ya no era ingenuo, pero tampoco quería convertirme en un guardián obsesivo. Entendí que, si regresaba, debía hacerlo desde la elección, no desde el miedo a la soledad. Al día siguiente la llamé. Le dije que estaba dispuesto a intentarlo, pero con una condición clara, absoluta transparencia y un compromiso real de reconstrucción. No promesas vacías. No medias verdades. Ella aceptó sin dudar. Volvimos a vivir juntos lentamente. Los primeros días fueron extraños, como si habitáramos una casa ajena. Sin embargo, también hubo pequeños gestos nuevos, conversaciones nocturnas honestas, confesiones incómodas, preguntas que antes evitábamos. No todo fue perfecto. Hubo recaídas emocionales, momentos en que la desconfianza me asaltaba sin aviso. Pero en lugar de callarlo, lo decía. Y ella escuchaba sin ponerse a la defensiva. Un año después, puedo decir que la cicatriz sigue ahí. No desapareció. Pero ya no sangra. A veces todavía recuerdo el test de embarazo en la basura y siento un eco de aquel dolor inicial. Sin embargo, también recuerdo que esa imagen nos obligó a enfrentar lo que estábamos destruyendo en silencio. No sé qué nos depara el futuro. No sé si el amor basta siempre. Lo que sí sé es que huir del dolor no lo transforma, solo lo aplaza. Nosotros decidimos atravesarlo. Tal vez fracase algún día. Tal vez no. Pero ahora, cuando la miro, no veo solo la traición. Veo a una mujer que cayó, que mintió, que dudó, pero que también decidió enfrentar su sombra. Y cuando me miro a mí mismo, ya no veo al hombre paralizado por dos líneas en un pedazo de plástico. Veo a alguien que entendió que las cicatrices no son el final de la historia, sino la prueba de que hubo una batalla y que, de algún modo imperfecto, seguimos aquí.